falsa virtud e hipocresía, la invasión de Rusia a Ucrania. La tolerancia es la última virtud de una sociedad depravada. Cuando tienes una sociedad inmoral que ha violado abierta y orgullosamente todos los mandamientos de Dios, hay una última virtud en la que insisten, la tolerancia a su inmoralidad. Uno que no sabe distinguir entre el bien y el mal, no reconocerá entre el bien y el mal. El que no distingue el bien del mal no reconocerá entre lo útil y perjudicial. Uno que no sabe entre lo útil y lo dañino no reconocerá a un depredador engañoso, ni verá el peligro inherente. Uno que sepa distinguir el bien del mal, podrá intuir y ver todo, y así evitar trampas engañosas. Uno que no sabe diferenciar entre el bien y el mal nunca dejará de ser víctima del engaño, daño, enfermedad y sufrimiento. Se necesita valor para ver la verdad. Se necesita resolución para enfrentar lo que está mal en nuestro propio medio. Se necesita tenacidad para mantener la buena pelea, para destacarse contra la multitud, y hacer todo lo posible para detener a las masas cegadas. Se necesita valor para volver a pasar por el acantilado proverbial que nos trae dolor y sufrimiento sobre todos nosotros. Se necesita actuar correctamente ahora, o enfrentar las consecuencias más tarde. Y ya que se referencia al valor, dudo que alguien entienda el verdadero significado de esto, y mucho menos que lo sufra en carne propia. Cada día se constata como no solo todo el mundo concluye y actúa más irracionalmente, sino que cada vez dicha irracionalidad nos toca más de cerca por caminos y con personas insospechadas, en absurdos sutiles que pasan desapercibidos a las masas cercanas y lejanas a kilómetros de distancia. Qué reto infinito lo que representa el entendimiento que proporciona la Torá. En el pasado todavía teníamos una intuición benigna que guió a nuestros corazones a distinguir el bien del mal. Pero tal cual como se perdió dicha intuición, también se perdió la capacidad de protegerse. Ahora, los ciegos caminan sin rumbo fijo con el lobo con piel de oveja que conduce al camino de la perdición. Sin saber distinguir el bien del mal, las ovejas no saben que están siendo preparadas para el matadero. Los lobos siempre matan a sus ovejas antes de devorarlas. A nadie le gusta escuchar las incómodas verdades. No hay suficientes dispuestas a hacer nada al respecto. Y así, los lobos serán lobos, y ovejas serán ovejas. Todo porque las ovejas se niegan a mantenerse erguidas y ser hombres. El mal existe, no hay duda al respecto. Dios creó el mal para probar a los fieles. Resistir el mal define lo que es bueno. El bien es hacer lo correcto. Hacer lo correcto es el significado de ser justo. Siendo justo significa luchar contra el mal. Luchar contra el mal es bueno, luchar contra el mal es justo. Rendirse al mal o ser pasivo ante el mal, es ser parte del mal. El mal existe, no hay duda al respecto. Aquel que es silencioso o pasivo frente al mal, eventualmente será vencido por él. Los silenciosos y pasivos siempre terminan convirtiéndose en agentes del mal o en víctimas del mal. No hay escapatoria de esta verdad inevitable. Los utópicos dicen frases como las siguientes: la guerra no trae jamás la paz. La paz no se hace a través de la violencia. ¿Qué clase de frases idiotas son estas? Alguien en ocasión reciente con referencia a la invasión criminal de Rusia a Ucrania en un chat hizo el comentario siguiente referente a lo que acontece y en referencia a mi explícita posición antirrusa de condena al genocida Putin y sus seguidores. Así me contestó: no se trata de poner a uno bueno y a otro malo. Todo aquel que avala la violencia es negativo y hará que todo el mundo caiga en la trampa. Acá ya no hay más vueltas. No tiene sentido nada más que la paz. Si no se llega a ella es que no tenemos remedio. Y la paz no es hacerla a través de violencia, sino del sacrificio por la paz. Un ejemplo vivo: Gandhi. Mi respuesta a este comentario fue el siguiente: de nuevo estoy en desacuerdo. Si existe lo bueno y hay lo malo, hacer la separación de lo bueno de lo malo es una obligación. Esto requeriría de interminables elucidaciones. Es el mismo secreto de la sabiduría y el entendimiento de árbol del conocimiento del bien y del mal. Imposible abordar este tema en un chat. Y de nuevo, tampoco concuerdo con las apreciaciones sobre Gandhi. Tema igualmente complejo y que obviamente no está disociado del entendimiento del bien y el mal. El pacifismo per se es solo otra faceta del mal. El abanico de engaños perpetrados con la palabra paz es infinito. Las agendas de manipulación tanto con Gandhi como con figuras del panteón de falsos ídolos orientales tipo Dalai Lama, de Pachorra, Maharaj y gurús de todo tipo es abundante en evidencias de rastro y adhesión a las agendas de engaño del nuevo orden mundial. Para entender lo dicho se debe haber transitado profundamente y muchos años en los conocimientos dialécticos de manipulación. Pero por sobre todo, conocer las profundidades de la Torá. Sé que esto no es para todo el mundo. Quien no lucha por el bien es cómplice del mal. Y el ignorante no puede ser bueno. Y eso es definitivo. Es demostrable, redundantemente. Sin rechazar el mal de forma explícita, el criminal y el mal conquista y arrasa a su paso. Y no se puede rechazar el mal, ni combatirlo cuando ni siquiera se reconoce.
Mucho peor cuando se le considera bueno y todo se invierte. Si no se comprende la naturaleza de nuestro enemigo y las armas que usa, no podremos combatir a ese enemigo. No podremos luchar la batalla, estando, lo queramos o no, en medio del mismo campo de guerra. Y quien no esté preparado simplemente estará perdiendo la guerra. Será al final víctima y perderá su vida y alma. La salud del alma es la clave para la redención humana y la salvación de todas las enfermedades. ¿Cómo procurar la sanación del alma cuando ni siquiera se reconoce que exista el alma? Y aun si se reconociese que tengamos alma, ¿cómo se puede curar el alma? Ciertamente el alma enferma no puede discernir nada. Y por ello la humanidad busca remedios en vacunas salvadoras, medicinas, farmacéuticas, gurús y nada entienden. Como borregos se dirigen al sacrificio. Conviene sanar el alma si se quiere entender. Y solo entendiendo nos salvaremos de la muerte. Pero, ¿cómo sano mi alma? El primer paso es examinar el alma y luego, diagnosticar exactamente cuál es la naturaleza de la enfermedad. Así como el cuerpo físico puede sufrir una serie de dolencias, también puede sufrir el alma. Diagnosticar la enfermedad del alma es un requisito previo para su curación y mantenimiento de la salud. El secularismo es la negación arrogante de las realidades naturales. La naturaleza desprecia al necio y castiga severamente al arrogante. La gente dice que Dios es amor. No tienen idea de lo falso que es esto desde las perspectivas de la imaginación y la fantasía. La gente dice que todos deberíamos unirnos en paz. Pero su definición de unidad y paz deja fuera tanto a Dios como a los que le temen. El secular, el arrogante y el tonto, todos se pertenecen juntos y se merecen el uno al otro. No saben nada de lo que aprueban o lo que abrazan. Y lo que aprueban y abrazan al final envenenará su mente y corromperá su resolución innata del alma. Sepárese del mal. No luche contra eso. Es decir, no nos corresponde erradicar el mal. Ese es el trabajo de Dios. Y Dios sabe castigar a quienes perturban la paz y el crecimiento de nuestra tierra y sus pueblos. Ahora es el momento de actuar por Dios, porque ellos, los malvados, anulan su Torah todos los días. No pertenezca al bando de los malvados. Se debe luchar, pero primero hay que entender en qué consiste nuestra lucha. Deje que Dios haga lo que Dios hace mejor. Luchamos contra el mal cuando lo identificamos, lo rechazamos y nos alejamos de él. Entramos en batalla contra el mal por obligación moral, pero es Dios quien obtiene la victoria, siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Por cierto, el castigo de Dios no es un castigo en principio. Es simplemente una corrección para realinear la forma natural. Dios no es amor en nuestra concepción humana del amor. Dios no es un ser humano reducido a nuestra imaginación y limitaciones de entendimiento y percepción. Dios es lo que Dios es, y es Dios quien está a cargo. Que los que niegan y se burlan sigan su camino. Veamos dónde terminan. Y lidiar con la verdad del camino de Dios ahora es nuestra responsabilidad o enfrentaremos las consecuencias cuando Dios mismo restablezca el equilibrio de la naturaleza. Recordemos. El mal existe, no hay duda al respecto. Dios creó el mal para probar a los fieles. Resistir el mal define lo que es bueno. El bien es hacer lo correcto. Hacer lo correcto es el significado de ser justo. Siendo justo significa luchar contra el mal. Luchar contra el mal es bueno, luchar contra el mal es justo. Rendirse al mal o ser pasivo ante el mal, es parte del mal. Aquel que es silencioso o pasivo frente al mal será vencido por él. Los silenciosos y pasivos siempre terminan convirtiéndose en agentes del mal o en víctimas del mal. No hay escapatoria de esta verdad inevitable. ¿Cómo se enfrenta el mal? La guerra no trae jamás la paz. Es obvio que la guerra es lo opuesto a la paz. Desde este punto de vista la frase no es sino una definición utópica incoherente de fantasía que no se corresponde con nuestra realidad por distópicos que queramos ser. La realidad se nos estrella en la cara y con aforismos y slogans no vamos a enfrentar a un asesino que nos ataque para quitarnos la vida o la de un ser querido. Usted podrá invocar al falso Gandhi, pero eso depende del asesino que usted tenga al frente. ¿Qué se debe hacer cuando la guerra es obligada? ¿Qué es obligado? Por ejemplo, la defensa personal, las causas justas, lo inevitable y mucho más que solo la sabiduría puede anticipar. La ignorancia no es más que un sinónimo de hipocresía y maldad, así que no saque pecho como juez cuando no tiene ni idea de cómo discernir el bien del mal. Y eso lo coloca a usted de forma inmediata y automática del lado del mal. Los eventos actuales han demostrado esto hasta la saciedad. Entonces, ¿cómo se enfrenta a lo inevitable en estos aspectos? ¿Cuándo se va a la guerra y por quién? Si usted nunca se ha esforzado por separarse del mal, usted jamás podrá imaginar una respuesta en su ignorancia. Pues para separarse del mal se necesita conocimiento. De otra forma usted se verá arrastrado a lo inevitable a pesar de su hipocresía. Empiece por usted, ese es solo el principio. Quizás los acontecimientos lo arrastren, como le ha sucedido al pueblo ucraniano.
que los acontecimientos no lo arrastren a estar del lado equivocado. Dios es bueno y experimentamos su bondad mejor cuando nosotros mismos somos buenos. Esta es otra inevitable verdad. Su misericordia perdura para siempre y nos convertimos en conductos de su misericordia duradera solo cuando nos alejamos del mal y hacemos el bien. ¿Pero qué es hacer el bien? El ignorante no puede ser bueno. Entender la correlación de estos últimos párrafos es la clave para abordar a las demostraciones que de esta línea de reflexiones se desprenden como decodificaciones de la misma Torá que nos traen hasta aquí. Se concluye que el mal es parte de nuestra existencia, que debemos luchar contra el mal, que solo los justos dan la batalla, que para ser justo se requiere la instrucción e internalización de la Torá como herramienta de corrección y discernimiento, que la adecuada actitud hacia nuestras vidas y la responsabilidad por estar vivos está en el entendimiento de la realidad y su mal inherente, que si no entendemos somos víctimas del mal y por consiguiente estamos en el bando equivocado, que los tiempos finales que vivimos nos exigen más que nunca nuestro total involucramiento como soldados de guerra al servicio de las huestes celestiales y que solo esta batalla nos proporciona salvación y gracia. Entendemos y concluimos que si se pertenece al otro lado, el lado del mal que lo avala y lo defiende, estamos día con día descendiendo más y más a niveles de impureza que pueden cauterizar nuestras conciencias sin posibilidades de retorno, que jugar a la religión no es sino otro engaño más de guerra en el que muchos caen como víctimas, que el enemigo no descansa jamás para lograr nuestra perdición y que la gracia divina solo puede merecida, no obstante las ayudas inmerecidas nunca faltan, que nuestra imaginación no es garantía de nada, que la exigencia es alta a pesar de nuestras presunciones de simplificar nuestro reto existencial. Así seamos superdevotos y creamos en Dios con prácticas color de rosa de buenos sentimientos, prédicas de confianzas y sumisión al fiel melodramáticas, artificiales y fingidas continuamente, haciendo a Dios al mismo tiempo una caricatura de nuestro limitado entendimiento y negaciones de la realidad y el conocimiento mismo. Como ya lo he mencionado, muchos afirman como gran exhortación que la paz no se hace a través de la violencia. Otra frase más de las innumerables que requieren ser analizadas y aclaradas antes de darle su interpretación correcta. Como todo en nuestra realidad, se tienen dos posibilidades de conexión o validación. ¿Cuándo se hace verdadera esta sentencia? ¿Cuándo no? Sí. Hay una extensa justificación a dicha afirmación que la verifica. Pero dicha confirmación no se corresponde con los estatus de guerra contra las fuerzas del mal. No me voy a referir a la verificación positiva de dicha frase, pues no es el tema que quisiera aclarar. Por el contrario, la afirmación en cuestión es completamente falsa cuando se trata de la defensa de lo correcto, del bien, de la verdad, de lo justo y se requiere detener a las fuerzas del mal, como se detiene la propagación de algo mortal. Nunca debe haber ningún tipo de debilidad frente a la maldad. Nunca se debe mostrar, ni debe haber locura estúpida frente a las fauces de las huestes malignas. Nunca debe haber vacilación frente al mal. La debilidad, la locura y la vacilación son las semillas plantadas por las fuerzas del mal para destruir a sus enemigos, los poderes de bien. ¿A qué bando pertenece usted? Con demasiada frecuencia el mal ha salido victorioso, simplemente porque las fuerzas del bien no fueron lo suficientemente firmes en su resolución para oponerse violentamente al mal en todas sus formas. Las multitudes antiguerra y los liberales predican el amor y la dicha. Pura fantasía disociada de la realidad. Puro negacionismo idiota. Quieren paz. Quieren negociaciones con psicópatas, tal cual se hizo en Colombia con degenerados violadores de niñas, pedófilos, genocidas. Sienten que no hay necesidad de la guerra. Igual al sentimiento ridículo que precedió la Segunda Guerra Mundial y en donde el genocida Hitler no dudó en aprovecharse de la debilidad del bloque occidental y 6 millones de judíos inocentes lo pagaron con sus vidas, además de otras decenas de millones adicionales. O los poderes del bien aplastan a las fuerzas del mal, o las fuerzas del mal se levantarán para aplastar a las fuerzas del bien. ¿A qué bando pertenece usted? Una llaga supurada solo empeora mientras no se trabaje rigurosamente en ella una vez que se nota por primera vez. ¿Qué le vamos a hacer? Así funciona la realidad que se nos ha impuesto por voluntad divina. ¿Acaso no lo ha constatado usted de primera mano? ¿No lo ha experimentado? ¿No lo ha vivido en su carne, en su salud? ¿Va a seguir negando la realidad? Si usted no ataca la infección con antibióticos con la debida anticipación, esta lo matará a usted. Quizás usted sea de aquellos que prefiere vociferar hipócritamente que mejor desea ser pacifista y misericordioso con el cáncer en su cuerpo, con un virus mortal, con bacterias que amenacen su vida. Puras mentiras y autoengaño. Quizás usted piense que estos ejemplos en la microbiología no se ajustan a otras realidades. Esto solo denota su muy triste ignorancia. La Biblia no está escrita como una guía para la guerra. Al contrario, está escrita como guía para la vida. Desafortunadamente la guerra es parte de la vida.
Si fallamos en reconocer esta realidad y así fallamos en desarrollar y ejecutar nuestros deberes divinos ordenados, en vez de heredar la vida, vamos a heredar la muerte. Claro, todo aquel al que le repugna la sola insinuación de deberes divinos, querrá disfrazar su soberbia ingrata y rebeldía egocéntrica corrupta con posturas autoengañosas pacifistas y de falso amor al prójimo. Todas las palabras aquí expuestas serán un atentado a su integridad que solo pretende justificar el bando al cual desde hace mucho se hundió. Reconoce la realidad, entender los significados de la guerra acorde a la voluntad de Dios. Esta es una de las paradojas divinas que Dios ha ordenado. La guerra que trae muerte, finalmente trae vida, mientras que la evasión a una guerra necesaria que aparentemente salva vidas, al final produce mucho más muertes. Así de viciados están los pacifistas. Al final terminan siendo los responsables de las muertes masivas que genocidas ejecutan de parte de las fuerzas del mal. Nuestra responsabilidad divina no es el cuestionar el porqué en estos aspectos, nuestra responsabilidad y deber es más bien el hacer y callarnos acerca del porqué. ¿Acaso podemos abrogarnos ser más inteligentes que quien nos dio la inteligencia? La única estrategia victoriosa consiste en servir a Dios, conocer su voluntad, su palabra. Busque, exponga y elimine las fuerzas del mal. Luche contra ellas y derrótelas dentro de usted, o ya habrá perdido la lucha, no solo la lucha por la libertad, sino la lucha por su alma. Vea los cientos de videos de escenas de guerra recientes que se dejan en los enlaces respectivos al final. Una simple reseña para desmentir las usadas afirmaciones que se alinean con las fuerzas del mal para negar lo que sucede, al decir que la guerra en Ucrania es fake, testificada por todo el mundo y más de 45 millones de ucranianos de forma directa. Sí. Dios ama también a los perritos, los bambis, los pajaritos, los gatitos y son adorables. Pero no nos imaginemos cuál es la voluntad de nuestro Creador. Podremos imaginar lo que sea, y hasta el infinito. Eso no nos avala. Lo que sucede con Ucrania no es para concluir, geopolíticamente y adherirse a bandos humanos. Pero el mal sí que toca descifrarlo y rechazarlo explícitamente. Ahí vemos cuán efectivas son las agendas infernales. Las hay para todas las posibilidades y con un objetivo común. Ese objetivo es que usted no desfierna el mal y termine aplaudiendo criminales y permitiendo que el mal avance con sus justificaciones. Y ahí está prácticamente todo el planeta. Si entendiesen las consecuencias jurídicas de esto, se entraría en pánico. Nada nos acontece ni gratuita, ni injustamente. La mente incapaz de ver las dialécticas de engaño y destrucción de la razón y la moral están más que capturadas en las redes de alineación con todo lo torcido e inversión de lo malo en bueno y a la inversa de lo bueno en malo. Huestes del mal que sirven a la propagación del mismo con pretensiones de conocimiento y razón. Es desgastante intentar siquiera aportar un destello de luz en semejantes niveles de oscuridad a los que hemos llegado y empeorando. Cualquiera se siente ilustrado con lo que sea, con un slogan, con una frase, con un meme, con un video, con un documental, con un libro, con cualquier versión, con las noticias ya sean oficiales o conspiranoicas, etc. Y no se percatan cómo cambia la verdad de un lado al otro con agendas dialécticas sutilmente elaboradas. De un lado y del otro se invierte la verdad y se destapan los frutos nazis con efectividad espantosa. Ahora la verdad la dicen los medios oficiales como CNN, con su venenito. Esta vez sí presentan la versión correcta. ¿Por qué? Respuesta: crear nazis, los que salen del closet y que se corresponden a los conspiranoicos que supuestamente eran los despiertos. Los que supuestamente vieron las profundidades del pantano. Ese fue el papel de Trump. Ese fue y sigue siendo el feudo con manipulaciones de todo tipo. Obviamente con todo lo asociado al criminal desquiciado Putin. Los fakes han sido de toda clase. Por ejemplo, videos en ruso dizque, traducidos al español con subtítulos falsos de traducción dizque con narrativas donde supuestamente Putin denuncia a Occidente y el Deep State con indignación y exhortaciones de valores éticos que solo los tarados se lo tragan sin digerir. Tal cual como Trump nos atragantó con los supuestos destapes. Ja. Los ignorantes que por décadas no sabían nada de nada, ahora se autoclasificaron como dizque, despiertos gracias al trabajo investigativo de otros, que venía haciendo una minoría en la denominación de patriotas, y se inflaban pechos por ser parte del gran despertar. Jaja. Todo el destape era cierto, sin duda alguna. Pero a la vez era y es feo envenenado que solo es del gusto de quien tiene apetencias igual al de las moscas. Lo semejante atrae lo semejante. Y en esta masa se alinearon todos los conspiranoicos, antisemitas por default, encontrando la justificación a sus preferencias de prejuicios, simplezas, odios, burlas y avales a lo inaceptable. Y así bajo dicha ingeniosa manipulación y pesca de afinidades, los vemos en todos los niveles, desde el más tonto y grotesco, hasta el más intelectual y grotesco, justificando y aplaudiendo a Putin y lo que hace en Ucrania.
Las imbecilidades que se ven cada vez son más abominables. Solo hay que leer los comentarios de cualquier publicación en redes para constatar lo que sucede. Ahora la media oficial habla con verdades, obviamente igualmente agendadas y ordenadas con Nemo, y la masa que supuestamente era la despierta, inmediatamente se manifiesta en su habitual agresividad e irracionalidad a descalificarla. El testimonio se deja y por supuesto que trae aparejadas las consecuencias de ello. La aberrante psicosis de todo. La infección en la mente se propaga y nos hacemos merecedores del mismo exterminio que las huestes del mal han querido ejecutar desde siempre. Obtienen el permiso requerido. Usted no entiende esto. Por eso usted apoya lo que apoya. Cínicamente con ruido en silencio. ¿Cuál es peor? Solo hay que ver la sedicia asesina de los rusos. Y cada vez será peor. Hasta llegar a lo que muchos anhelan en su genial y enfermiza visión de la realidad. El Apocalipsis con todos sus juguetes. ¿Acaso la Biblia, la Torá, es un librito de historietas? Sí. Yo sé que la gran mayoría piensa que sí, a pesar que le estallen las bombas atómicas en su cara. Empiecen por agradecerle al más grotesco de todos, Putin. Y la lista es larga. Es que la OTAN, es que Pfizer, es que los Estados Unidos, es que Irak, es que los fraudestinos, es que el nuevo orden mundial, B. Estos son algunos de los habituales ejemplos de justificación a lo injustificable. Esta es la virtud falsa de los hipócritas que se asocian al mal. ¿Se entiende? El cinismo es la norma por donde se mire la invasión criminal de Rusia a Ucrania. Cínico Putler extorsionando al mundo entero con lanzar bombas atómicas desde el primer día, una y otra vez, sobrepasando de lejos las amenazas de sus predecesores en más de 50 años de Guerra Fría. Cínico al extremo Putin amenazando nuclearmente y declarando la Tercera Guerra Mundial una y otra vez sin que hayan medidas justificativas, ni quejas diplomáticas válidas, ni nada. Solo su narrativa mentirosa y sus hechos genocidas unilaterales con que adoctrina y zombifica a sus áuricos nazis por todo el mundo. Cínico al disfrazarse de víctima y acorralado para justificar su invasión y avance de agenda guerrerista imperial con ínfulas de yo no fui. Cínico exigiendo a diestra y siniestra se le deje hacer lo que le da la gana, tanto cometiendo genocidio en Ucrania, como justificando sus ambiciones expansionistas, amenazando a quien le reproche, mientras su historial financiando e interviniendo militar, política e ideológicamente desestabilizado regiones y países por más de un siglo ha dejado un rastro de muerte y violencia directa e inimaginable. Cínico con todas sus mentiras y propaganda rusa sistemática, distorsiva y engañosa. Y es masiva en todo el mundo. Cínicas las narrativas mentirosas contra Ucrania de todo tipo siendo la víctima y masacrada de forma completamente filmada en vivo y en directo. Con todas las negaciones y aberraciones infernales de difamación e inversión de los hechos. Con los discursos predecibles malignos de los rusos, pero peor aún con los de aquellos que son sus supuestos aliados y amigos. Puros paños de agua tibia, esperando que Ucrania no diese la feroz y heroica batalla que ha librado, derrotando a los invasores. Cinismo al hacer propaganda con bombos y platillos de la ayuda que recibe Ucrania con armas, distorsionando la realidad, como si dicha ayuda fuese grandiosa. No solo se interprete como que Ucrania quiere la guerra, que Zelensky es el culpable por no rendirse a la masacre que le espera a los ucranianos si se rinden, sino que el culpable de todos los males es la inventada de la noche a la mañana la Ucrania nazi, con patrocinio de los nazis de Occidente, Lo que no se sabe de forma explícita y pública, es que mientras el genocida Putler considera la ayuda sobre Ucrania de $1.000 millones un justificativo para amenazar nuclearmente al planeta entero, solo la Unión Europea le compra a Rusia a diario $1.000 millones en gas y petróleo. Entonces, ¿quién realmente financia la guerra y el genocidio sobre Ucrania? Y todos los pro-nazis repiten cual zombies, que es maravillosa y gigantesca la ayuda que recibe Ucrania. Tanto que le sirve de caja de resonancia a Putler y su propaganda para afirmar que la guerra, no invasión criminal según el cínico, es entre Rusia y la OTAN. Se podrían seguir enumerando todo el cinismo que se verifica irrefutablemente sobre toda esta hipocresía malvada. Y que los nazis crecientes en número y zombificación malvadas adhieren a las huestes demoníacas rusas y demás cómplices encubierto. Empezando por los típicos izquierdistas anarquistas, pseudo-intelectuales, progresistas anti-yanquis, antisemitas, conspiranoicos, islamistas, etc. Conclusión, qué cinismo tan desgraciado. Veamos un ejemplo. Alguien me preguntó en un chat lo siguiente: Ucrania y su presidente amigos de la OTAN, amigos de COVID y la nueva agenda. La agenda globalista de Estados Unidos, igual que invadieron Afganistán, Siria, etc. Exactamente igual. No entiendo cómo usted, que es un ser despierto que conoce las mentiras de la élite, puede estar con Ucrania. Así literalmente se me hizo la pregunta. Mi respuesta:
Todas mis publicaciones lo explican. Primero lo primero. ¿Qué parte del genocidio no ven? Lo he explicado extensamente. Miren mi historial de publicaciones, mis canales de Telegram, mis blogs, mis otros sitios web, audios, videos. Argumentos es lo que sobra. Blanco y negro, no es el diagnóstico de la realidad. Que la OTAN, que los Estados Unidos, que Siria y hasta pa'l carajo de justificaciones idiotas a la masacre. Le violan la mamá frente a sus ojos y se alega que hay otros violadores peores. Bueno. En fin, la cantidad de distorsiones justificativas nazis, la palabra más exacta posible, es lo que abunda. Pidan la destrucción de Occidente, a ver dónde quedamos. La hipocresía es enfermiza. Vayan a vivir a Rusia. Justifiquen la propaganda rusa que es exponencialmente mucho más asquerosa que la de Occidente. Sin entender la dialéctica del mal es imposible rechazarlo. El deber moral primario es rechazar el mal inmediato, denunciarlo a viva voz y alejarse de él. Esa es la responsabilidad primaria. No ver al genocida de Putin, justificando lo injustificable, con los males de otros es abominable. Se cae víctima del engaño. Y sin que usted se percate, se adhiere a las mentalidades nazis. Se vuelve nazi, cínico, inmoral, cómplice y toda la larga lista de aberraciones que se ven en redes y en la realidad. Lo uno no significa lo otro. Así uno se vuelve un zombi que no va a entender absolutamente nada mientras camina a los campos de concentración, más temprano que tarde. La verdad la van cambiando de bando con propósitos complejamente planificados. Ya lo he explicado muy extensamente. No espere respuestas resumidas. Si eso es lo que espera, jamás va a entender. Que Rusia sea un régimen genocida no significa que Biden y el Estado profundo entonces queden eximidos de todas sus culpas y se olviden. Nada que ver. Hay que descifrar lo que se ejecuta. Hay que ver los movimientos futuros como en el ajedrez, pero de ninguna manera se debe ignorar lo que sucede. Ahora resultó un genocida salvador. Por favor. De nuevo, ¿qué parte de la destrucción masiva de Ucrania no ven? ¿Qué parte de lo evidente no ven? ¿Qué parte de absurdo no pueden inferir? GIF que despertaron al engaño mediático de los 2 últimos años y ahora se alinean cual zombies a las narrativas mediáticas del otro lado de la moneda. En esta alineación prorrusa se constata que en sus áulicos no hay análisis de evidencias, no hay sospechas, se sigue la línea que le trazan a la agenda fake, se piensa de forma idiota blanco o negro, Trump o Biden, Putin o la OTAN. Ahora los chinos son héroes. ¿Se desea el sistema chino? Críticos y diz que despiertos a la Agenda 2030, pero se dirigen en línea a los avales de sus principales y más grotescos peones, rusos y chinos. Es psicótico todo lo que se ve en manifestaciones pro-nazis. Que viva Rusia, fuerza Rusia, que se caigan los yanquis, que los ucranazis y demás psicopatías similares. Todos nazis. Antes de un lado y ahora del otro. Y con ínfulas. Es enfermizo y profundamente estúpido. El mundo donde vivimos es una imposición de fuerzas, por más idealista que se quiera ser. El bienestar que produce vida, imperfecto y con todas sus infiltraciones del mal, deriva de Occidente. No deriva de su contraparte, llámela como la quiera llamar. Proviene de la supuesta democracia, así jamás haya existido. Eso es demostrarle y si quiere demostraciones simples, pues se quedará sin entender. Y a pesar de todo el mal que se origina en Occidente, aún así no se ejecuta de forma totalitaria sobre Occidente. Más sí que se ejecuta en el otro lado. Allí la norma es la dictadura explícita, el asesinato, la mentira explícita, ni siquiera sutil e impuesta. Y la esclavitud es lo evidente. Los planes globales no se pueden lograr iniciando sus agendas desde el lado impositivo a la fuerza y grotesco tipo Rusia, China y demás bellezas de izquierda y anarquía. Ahí está toda la gama, de izquierdistas, islamistas, antisemitas, antisionistas y replicadores de la mentira y el engaño. Si se quiere esclavizar al mundo entero se necesita estructura y orden desde el principio hasta el final. Por eso se llama Nuevo Orden Mundial. Y es una agenda a largo, muy largo plazo. Ya estamos en el final de la agenda. Primero habrá que saber cuál es la historia y antecedentes. Y por supuesto, lo fundamental es la parte trascendente y espiritual. Ahí está toda la explicación de ingeniería social y espiritual con todas sus distorsiones y mentiras. Y ese tema es infinito solo entendido con el concurso de la Torá, algo que nadie conoce o muy pocos. No se puede reprimir al mundo entero empezando con una horda explícita de ampones, sin orden, sin estructura. No funcionaría, pues habría oposición y sería imposible de controlar. Primero el orden. Se dice. Orden después del caos. Y eso es mentira. Se empieza con el orden que produce bienestar, se infiltra con el mal, se agenda el mal y el caos, y luego se reajusta el orden ya existente al control del mal y ejecución impositiva del mal. Ejemplo. China.
China y Rusia son dos peones del titiritero. Y estos titiriteros operan desde Occidente. Pero no son Occidente. No se puede desear la destrucción de Occidente, pues eso es desear nuestra misma aniquilación. El único bien que existe en el mundo está en Occidente. Eso no significa que sea Biden o Trump. Ellos son títeres. Y son malignos. Ningún mandatario hace parte del bien. Ninguno. Pero los hay con más y menos poder de destrucción. Con mayor o menor autoridad. Y ese poder de destrucción es autorizado de arriba. De Dios mismo. Pero al final ni siquiera es Dios quien aprueba. El que aprueba es usted mismo al ser cómplice del mal. Jurisprudencia divina que usted desconoce. Defender a Ucrania no significa que se avale a Biden. Pero descalificar a Biden y a Trump no significa descalificar a los Estados Unidos y a Occidente. ¡Qué hipocresía tan aberrante! La misma que siempre se ha verificado en los izquierdistas, en los regímenes de izquierda. Han sido sanguijuelas que usufructan el intelecto y libertades de Occidente. Que usufructan los beneficios y productos de Occidente. Dirá el tonto. En China producen más que en Estados Unidos. Sí. Pero su origen y subsistencia proviene de Occidente. Fue generado por agenda en Occidente por los poderes malignos que operan en Occidente. Podrán haber todo tipo de CEOs envenenados en los vicios del capitalismo. Pero es el sistema obligado de vida que permite superar sus vicios y nos puede brindar la oportunidad de vivir y alcanzar los objetivos trascendentes de la vida. ¿Sabe cuáles son? En los regímenes totalitarios, llámese socialista, comunista, nazi, fascista, etc., todos en esencia lo mismo. No es posible. Es demostrable. Sí. Los poderes occidentales, de Occidente, del nuevo orden mundial están sacrificando a Ucrania, y se incluye a Zelensky como parte de sacrificio. ¿Quién descifra la trampa? ¿Es fácil? Para nada. Lo fácil es escupir conclusiones estúpidas con lo primero que se venga a la cabeza. Las conclusiones que se ven en redes y aquí son cada una más enfermiza que la otra. Y, con pretensiones de revelación. Dirán lo mismo de las mías. La diferencia es que yo las explico con argumentación extensa. Y es inobjetable ello. No son sentencias imbéciles de párrafo. Por ejemplo, todo el tema del antisionismo, de los poderes sionistas del nuevo orden mundial, que a Ucrania lo masacran los sionistas, que 5 millones de judíos se van a apoderar de Ucrania, que los Rothschild y bla, bla, bla. No entienden nada. Solo escupitajos. Esto reciente mencionado tiene miles de contextos y solo el judío verdadero lo entiende. Nadie más. Pero ese es otro tema. ¿Creen que no hay explicaciones a todas las contradicciones que se ven? Quien está atrapado en el pensamiento blanco y negro no puede ver más allá de sus narices. Y esto es producto final de las agendas de zombificación de la mente. Claro que se puede explicar en detalle. Ni siquiera se sabrá de qué contradicciones hablo. Una de tantas como ejemplo. El Partido Demócrata de los Estados Unidos respetaba la soberanía de China sobre Taiwán, a la vez que financiaba toda la agenda china. Luego Trump sale a promocionar la independencia de Taiwán. Trump avala a Putin. Hace paces con Corea del Norte. Los demócratas ahora desafían a China planeando visitar Taiwán como región no bajo soberanía de China. Trump critica a Alemania por su dependencia del gas de Rusia, pero dice que él sí pone en cintura a Putin, que Biden es débil, pero Biden llama genocida a Putin y lidera embargos sobre Rusia, que dan armamento a Ucrania por $1.000 millones, pero solo Alemania le compra $1.000 millones diarios a Rusia. Todo es un chiste macabro. Y la gente pretende entender en blanco y negro. Putin el genocida es el bueno y con la OTAN se mataron a cientos de miles en Irak. ¡Cuánta estupidez! ¿Quién explica? ¿Acaso es así de simple la explicación de dichos conflictos? Ellos no son tontos. Y hablo del titiritero. No de los títeres. Putin y Xi Jinping son títeres. Biden y Trump también. Claro que se puede explicar. Pero inténtelo. Si jamás lo ha intentado, pues dudo que pueda acceder a respuestas inobjetables. Todos concluyen con creencias. Evitan pensar y buscar el conocimiento de arriba. No hablo del conocimiento de aquí. El de arriba. Piensan que no existe porque no lo conocen y jamás lo buscaron. Y no es religión. Todas las religiones son parte del engaño. Puede ser mecanismo de acercamiento o de alejamiento. Como con todo. Todo es dual. Y depende de uno la escogencia al lado del bien. Aplauda genocidas y ya sabrá hacia qué lado se dirige. ¿Significa ser pacifistas per se? De ninguna manera. También estamos llamados a la batalla a favor del bien. Es nuestro deber. Y para ello se debe discernir el bien del mal. Y para ello se requiere sabiduría y conocimiento. El ignorante no puede ser bueno. Y ahí está toda la humanidad creyéndose buena en su profunda ignorancia de todo. Sí. Las sentencias bíblicas bien entendidas. No las imaginaciones religiosas desconectadas de la Torá.
no religión disfrazada, que es lo único que hay de forma profundamente irresponsable. El apocalipsis nos alcanza, pero por nuestra propia culpa, por falta de conocimiento, por escoger el mal. Así que la única lucha posible será desde Occidente y personalmente. Cuando los poderes infiltrados en Occidente ejecuten a Occidente, ya no hay escapatoria. El otro lado es el lado de sentencia. En Occidente todavía hay libertades, aunque sean engañosas, todavía hay mucho que defender. El ejercicio del libre albedrío solo es posible en Occidente. Todavía se puede ejercer, aunque cada vez sea menor esta posibilidad. Ahí vive usted y no lo aprecia. Ahí viven todos los criminales hipócritas que usufructan mientras trabajan para la agenda maligna. Ahí todavía pueden abrir su bocota nauseabunda sin que los asesinen. Vaya a Rusia a ver qué le pasa. Pero como todos les creen a la propaganda rusa. Ja. Tanto a Rusia como a China los financió siempre Occidente, los poderes de Occidente, que se les dio autoridad o que la masa autorizó. Por lo menos en Occidente todavía en algo la masa es freno a los tiranos. Y no hablo de democracia. Hablo de la conciencia interna de los pocos de la masa de rechazo al mal, de principios y valores. Que todos adquiriésemos valores y principios, y todos estos tiranos y regímenes desaparecerían por sí solos. Dios mismo se encarga. De aquí se entienden las innumerables agendas de ingeniería social para que nos convirtamos en psicópatas. Nos convirtamos en el hombre de pecado. He escrito libros al respecto y lo he publicado. Está público. Nadie lee. A nadie le interesa. Todos quieren resumen. Al final todos y cada uno recibirá lo que merece como justicia perfecta. Occidente dará su vuelco al otro lado de la moneda. Al lado tipo Rusia, o China. Y ya será demasiado tarde. Sigan pensando blanco y negro y terminen aplaudiendo los poderes del mal. Así está escrito en el Apocalipsis. Todos adorarán a la bestia. Ya vemos cómo va el agua al molino. Todos aplaudiendo que masacren a Ucrania y adorando a un genocida sanguinario como Putin. Justificados en su ignorancia patética con la OTAN y demás. Como si todo fuese así de simple. Lo simple sí es arrasador y efectivamente visible en el otro lado. Ahí ya no hay muchas elucubraciones que descifrar. Ahí lo explícito es el mal impositivo. Punto. Ya no aplica el engaño. O hace caso o muere. Mire Corea del Norte. No aplauda con emoción al genocida Kim Jong y le cortan la cabeza. Lo mismo sucede en los países islamistas. Y en Rusia. Ja. Solo se engaña en Occidente para Occidente, que es a quien se quiere capturar. El bloque anti-Occidente engaña pero a Occidente. A los suyos les impone y por la fuerza brutal. Esto va por etapas, por supuesto. Solo en Occidente se tiene oportunidad de descifrar el engaño y separarse del mal. Ahí se recibe ayuda de arriba. Siga aplaudiendo al mal, a lo simple, no piense, no se esfuerce, tome partido rápidamente, busque ídolos, juzgue con prejuicios, como cuento. Déjese meter los dedos a la boca, zombifique su mente y carácter, duérmase, créase despierto, crea que ya entiende, imagínese iluminado sin verificar que se esfuerza día y noche por entender, autoengañese, defienda su punto de vista capa y espada sin argumentos, sea facilista, sea burlador, saque pecho, verifique la vulgaridad y el cinismo, etc. Es decir, busque la mentira, sea negligente y cómplice, y perderá toda ayuda de arriba. Y ya es masivo el diagnóstico. Todos creyendo mentiras y defendiendo lo que no conocen. ¿Saben acaso la realidad de Siria, de Fraudestina, de todo lo que proviene por propaganda criminal de la izquierda? ¿Saben las profundidades infernales de la izquierda? ¿Cuánto toca contextualizar? Se contextualiza solo en Occidente. La OTAN será lo que será, pero requiere contextos. No todo lo de la OTAN es criminal. Es Occidente. Y en Occidente no se tiene la autoridad completa para el mal. En Occidente no todo es mal. También hay bien. En el otro lado opuesto a Occidente todo es mal. Todo a nivel macro es tiranía, allí ya la autoridad ha sido otorgada de arriba, o de sus áuricos. Todo es justo en la justicia divina. Que la masa no entienda es otra cosa. Siga creyendo las mentiras de que Ucrania es nazi y demás mentiras absurdas demostrables. Todo siempre es digno para el idiota que sea usuario de lo que se merece. Así se burlaran de lo aquí escrito. Preferirían un meme. Bien puedan sigan con la burla. Es lo predecible. La izquierda que se ha impuesto en el mejor de los casos es patanería, decadencia, vulgaridad, cobardía, vandalismo y vagancia. En el peor de los casos siempre es genocidio. Siempre.
Los de izquierda y progresistas, anarquistas por excelencia, se emocionan con el show vulgar, con la destrucción y todo lo criminal como si fuese una virtud de lucha y principios. Exaltan todo lo asociado y su misma euforia como señal de iluminación y superioridad moral, aun cuando nieguen que exista la moralidad y se erijan en pedestales de juicio y definición de paradigmas de la sociedad. Por el otro lado, los disfrazados de derecha con supuestas adhesiones a valores y tradiciones dicen repudiar la ordinariez del show, el caos y la destrucción. Eso dicen. Igualmente se califican como superiores moralmente. No obstante, al mismo tiempo muchos de estos dos supuestos bandos en oposición ideológica se complacen con la matanza que Putin ejecuta en Ucrania y la justifican. Los unos con su odio visceral anti-yanqui, siendo los rusos los que invaden, bombardean, destruyen y asesinan, argumentando que los yanquis bombardearon Irak, y muestran videos del evento, y por lo tanto que no se hable de lo que hacen sus ídolos rusos. Creo que la evidencia psicópata, y repito esta palabra una y otra vez porque es la exacta descriptiva, ni siquiera es comprendida por muchos. Por el otro lado, los otros disque antiglobalistas, dicen se sintonizan con los valores de derecha y que supuestamente no serían anti-yanquis. Pero absurdamente también lo son, pues todo el sistema capitalista se sustenta en toda la estructura globalista. Concluyen maravillosamente que masacrar al pueblo ucraniano es la salvación del nuevo orden mundial, porque alguien desafía a las élites que controlan el nuevo orden mundial. Esto no es más que evidencia psicótica de desear que porque a mí me violan, pues que violen a todos los demás. Lo cual incluso, ni siquiera es cierto, pues quizás, todavía no han sido violados, haciendo aún peor el diagnóstico sociópata de toda esta asociación. Y no obstante, tanto los unos como los otros tienen como preferencia el estilo de vida yanqui y todos sus bienes de consumo, lo cual los evidencia aún más con su hipocresía y doble estándar. El cinismo y la hipocresía definitivamente es de niveles enfermizos y sociópatas. Tocaría hacer el análisis de otros grupos de mentalidades igualmente irracionales, como los de aquellos que por lo menos sí se indignan en algo con lo sucedido en Ucrania, los globalistas con lavado de cerebro, así también como con aquellos que les importa un pepino todo y que no obstante también califican con algo de las descripciones anteriores. El mundo y los zombies no se clasifican en blanco y negro. Pero eso sí, todo el mundo se dirige a ello al parecer. Así todos lo nieguen. Zelensky podrá ser lo que sea. Todos los mandatarios tienen su historial. Usted mismo también. No se crea tan santo. Hablo en forma generalizada. Todos somos hipócritas y corruptos. Todos. Pero Zelensky no es lo que pintan. Es propaganda rusa para empezar. Y avalada convenientemente de forma implícita por los poderes de Occidente. Sirve a la agenda dialéctica. Y no obstante Occidente le hace la propaganda opuesta. Ya lo he dicho. La mente simple solo deduce en blanco y negro con simplezas. Y ello es sinónimo de maldad. Lo fácil en esta realidad es sinónimo de maldad. Zelensky, a pesar de venir de donde venga, ha demostrado una integridad de inteligencia que nadie se esperaba. Ha sido coherente y sus declaraciones y posturas, inteligentes. Ucrania ha demostrado un heroísmo no esperado por nadie. Ni por los títeres, ni por los titiriteros. Acuérdese que en Occidente el mal no es totalitario como si lo es en su contraparte del otro lado. Por ejemplo con el hijo de Putin. También a favor de la vacuna, por si acaso. Y también por si acaso. Miren lo que sucede ahora en Shanghái con la segunda etapa de farsa de COVID, divino lo que muestran. Y ese es el régimen y el nuevo héroe de los despiertos. Daría risa si no fuese trágico. Las respuestas no están en los slogans. Y habría mucho, infinitamente mucho más por aclarar. Para los religiosos. Nos quedamos impávidos viendo el mal porque hay una soberanía y justificamos nuestra complicidad con el criado y desvirtuado Gamzele Toga. ¿Todo es para bien? Por favor. Jugar a la religión es ofensivo. Es un Hilul Hashem, ofensa a Dios. Como si la Torá se tratase de disfraces, citas, rutinas e interpretaciones blanco y negro. Y hablan cínicamente de la Jerusalén celestial. Ja. Sabiduría infinita cuyo primer principio es el discernimiento entre el bien y el mal. Y es a duras penas el primer escalón. ¿Cuánto se puede lucubrar y explicar al respecto? Toda una vida no alcanza. La mente desquiciada no solo es ignorante, no solo tiene lavado de cerebro mediático profundamente corrupto, no solo es incapaz de discernir el mal, mucho menos defender el bien, sino que sus afinidades facilistas y malignos saltan a la luz y ven con complacencia el terror injustificable, justificándolo con cualquier diatriba o narrativa psicópata. Es masivo lo que se ve en redes y por todos lados como confirmación de lo anterior. Desde aquellos a los que todo les resbala y que cuando emiten una opinión escupen lo que sea en la dirección descrita, hasta aquellos que se evidencian con todo tipo de variantes hasta llegar al mismo activismo demencial pro Putin. Hay de todo.
hasta aquellas sutilezas que se pueden percibir, incluso cercanamente, que causan profunda indignación, si es que se tiene corazón. Ahora muchos piensan que Putin es Kennedy. Sí. El mismo Putin que se atornilló al poder desde hace 22 años y que solo tiene amigos, a todos los enemigos los pasó a mejor vida, que financia los regímenes de izquierda criminales en todo el mundo, incluyendo Colombia, que se acuesta con Maduro, que es el mejor amigo del Xi Jinping que cocinó la sopa, China y que además es el dictador del régimen por excelencia criminal de control de la población como laboratorio anticipado del nuevo orden mundial, el mismo que tiene una fortuna de 248.000 millones de dólares. Según algunas fuentes recientes que denunciaron dicha cifra, que es pupilo de preferencia de Karl Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, el mismo que jugaba con Trump, el otro, fake diz antiglobalista que financió los laboratorios para los pinchazos, lanzándose entre risas la pelota de un lado al otro, públicamente. El mismo que también participa con la OMS en sus agendas de pinchar a los rusos con Sputnik, el mismo que es el jefe de toda la mafia europea y no se mueve un euro sin su permiso, el mismo que tiene infinidad de historias verificables de su accionar con todas las figuras globalistas criminales y corruptas de todo el planeta en tráfico de poder y asesinatos, ni siquiera tráfico de influencias, que obviamente los tarados en su ignorancia desconocen, el mismo que recibió material nuclear de manos de Hillary Clinton de manera clandestina en el gobierno Obama y que supuestamente el fake Trump denunciaba. Y la lista sigue y sigue. Sí. Imbéciles los hay por todos lados que se dicen de derecha, por ejemplo en Colombia, que hoy vociferan al guerrillero infame de Petro en las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo del 2022 de Colombia y al mismo tiempo dan vítores al jefe del mismo. Y se podrían seguir enumerando las sin límite evidencias de estas irracionalidades, siendo la más patética y aberrante la de apoyo y justificación de la masacre que se ejecuta sobre Ucrania, y además con ínfulas de justicia y libertad en evidencia de inversión psicópata de la realidad, mientras las ciudades son destruidas miserablemente por el genocida, los muertos aumentan, la tragedia se propaga, el mundo observa impávido, los atrofiados mentales vitorean todo lo anterior, etcétera, etcétera. Es demencial como se constata la bajeza y carencia de decencia y moral al extremo en todos aquellos que concluyen con cientos de asociaciones dignas de sanatorios mentales. Todos calladitos de forma cómplice y seto para funcionar como Troyes a favor del tirano. Que viva la democracia y figuras democráticas por excelencia como las del dictador Putin. Los prorrusos se autovictimizan argumentando que los derechistas fascistas, según ellos en su patética ignorancia, áuricos del nuevo orden mundial, los mismos que se adherían a las agendas de vacunación, los atacan y difaman porque ellos sí se oponen con su líder Putin a las agendas globalistas. Y llaman a toda expresión de decencia que rechace la invasión criminal rusa en Ucrania como actividad troll. De hecho, dicha actividad es un invento ruso que opera en todo el mundo. Habría que aclarar primero lo siguiente: todos los que no están de acuerdo con el genocida Putin no son trolls, son personas normales. Solo los psicópatas están apoyando una dictadura de extrema derecha o quizás más exactamente de extrema izquierda disfrazada de derecha de los oligarcas de rusos, cuyo presidente lleva 23 años en el poder con toda la oposición local en el exilio, en la cárcel o en el cementerio. Un régimen político donde los opositores son asesinados con té de polonio. Portar un cartel contra el gobierno es una amenaza de Estado y decir la palabra guerra produce una condena a 15 años de prisión. Todo país tiene mafias. De manera opuesta, en Rusia la peor mafia conocida en el planeta tiene a un país. Y es una mafia con poder nuclear y poder destructivo inimaginable. Qué decepción con la moral de los que supuestamente defendían derechos con su gran despertar, no es sino el fruto exacto de efectividad de lavado de cerebro planificado al detalle. Digo estar decepcionado, lo cual no es sino retórica mía. Siempre lo supe. Sus niveles morales e intelectuales siempre saltaron a la vista con su antisemitismo y o religiosidad infantil. Resultan de lejos mucho, pero de lejos mucho peor, los que avalan a Putin con todo tipo de justificaciones, que toda la gran masa que se dejó hipnotizar para seguir las agendas de pinchazos. Estos segundos borregos pro Putin y pro genocidas resultan ser verdaderamente falsos y nazis en su más evidente esencia. No hay justificación alguna para tales niveles de conclusión a las que ellos llegan en sus adoraciones al genocida Putin y las narrativas para imbéciles que le rodean, ni siquiera la ignorancia. Buscan por todos los lados defender lo indefendible. ¿Es que acaso no ven lo primario? Claro que no. Sus hipocresías saltan a la vista. Y ni siquiera se percatan de ello. Las argumentaciones son demasiado extensas para evidenciar lo que afirmo. No las pueden entender para empezar. Mucho menos verlas o leerlas. Ese es el nivel. La mentalidad de titular, encabezado, del eslogan, del meme y la creencia en lo que sea que les cuadre con su prejuicio y preconcepción ya les tiene la mente más que capturada. ¿Esforzarse por entender? ¿Qué va?
Mejor no perder el tiempo en ello. No se trata de conclusiones, blanco o negro, ni tampoco de generalizaciones. Cada juicio, evento, personaje, situación es un caso específico que se debe tratar con todos sus elementos de contexto y por aparte. Cuando se está en un juicio sobre Pepito, tanto su juicio como sentencia no se circunscribe al resultado del juicio de Juanito. Así los contextos se relacionan e influyen en los análisis de hechos el uno sobre el otro. Puntualmente, al genocida Putin no lo obligan a nada como argumentan las narrativas prorrusas, ni mucho menos ellos argumento de justificación. Máxime cuando además los argumentos ni son así de simples, ni son ciertos en una interpretación de todo lo que sucede infinitamente compleja. Dicha complejidad igualmente tampoco es justificativa, pues todo lo asociado es criminal al extremo, incluyendo al personaje específicamente. La situación en su evidencia más simple de interpretación, para empezar, es incuestionable. De eso se trata, sea imprescindible conocer las evidencias públicas disponibles. ¿Es que acaso es muy difícil entender qué significan las palabras bíblicas, examinarlo todo y retener lo bueno? Pues parece que es misión imposible para todo el mundo. Nadie, pero nadie, evidencia algo diferente a la mentalidad por exclusión blanco o negro. Para todo el mundo no existen matices, ni escala infinitas de contextos. El mundo se juzga con la primera basura que uno encuentre. Es posible encontrar todo tipo de información contradictoria de un lado y del otro. No espere encontrar todo depurado para su excelencia. Personajes con evidentes malicias y errores, agendados o no, proporcionan no obstante información que debe ser analizada y filtrada con honestidad e inteligencia. Siempre será factible encontrar aspectos que permitan dilucidar y descifrar lo escondido y por lo tanto sea no obstante recomendado. Efectivamente hay eruditos reconocibles por sus evidentes y altos niveles de aporte con detalles investigativos y sin embargo tienen áreas de profunda oscuridad. Por ejemplo, son antisemitas y propagadores de las mentiras acerca del sionismo. Lo que quiero destacar es que a pesar de la contaminación, a veces hay que agradecer que otros hagan el trabajo por uno. La misma Torá lo confirma, aunque dudo alguien de verdad entienda las profundidades de la afirmación. Todo el mundo fue creado para ti. Se podrían escribir enciclopedias de este solo enunciado para explicarlo. Pues así se debe abordar el conocimiento y la información. ¿Qué tal que tuviésemos que descubrir todo para ser sus usuarios? Simplemente moriríamos. Nos paramos sobre los hombros de quienes ya han hecho el trabajo por nosotros en todo sentido. Y esto no implica que todo deba ser usado o creído. Aquí es donde radica la sabiduría y la inteligencia. Pero sobre todo el esfuerzo y compromiso con la verdad y la moral. Para escoger la vida y no la muerte. ¿Alguien entiende? Lo dudo. Así pues existen personajes, textos, libros, audios y video, cursos, conferencias y muchas alternativas de investigación que deben ser abordados y filtrados y que pueden ser valorados como aportes necesarios. Pero no todo. Aquí es donde debemos ejercer nuestra inteligencia y conocimiento. ¿En qué cree usted? ¿En lo primero que le dicen? ¿En lo primero que ve? ¿Es que le da pereza esforzarse por investigar, profundizar y sufrir por no entender? ¿Quiere todo mascadito y explicado con plastilina? ¿Quiere evitar la fatiga como Chespirito? ¿Todo le resbala? ¿Ya tiene todas las respuestas? ¿Se justifica como sea? ¿Escoge el camino fácil? Y este tipo de preguntas podrían ser infinitas. Y todas ellas son síntomas de corrupción en su respuesta afirmativa acorde. Como muchos me han dicho. Es que yo entiendo a mi nivel, yo soy así, es que no tengo tiempo, ¿y eso para qué? Etcétera, etcétera. Más corrupción. No se trata de volverse áurico, seguidor o fanático de todo lo que un periodista, una tendencia, una escuela, un youtuber, un escritor, etcétera pueda aportar y compartir cual zombie. Todos tienen sus pifiadas. Y peor aún. Mucho más si se tienen prejuicios antisemitas disfrazados de antisionismo. Muchos hablan y difunden sus prejuicios con malicia e irresponsabilidad. Habla de ello con errores y sin ningún tipo de freno moral. No sé si se forma premeditada, quizás sí, en la mayoría de los casos. Esto para mí es muy grave. No obstante, ello no me impide aprovechar lo que se tenga valioso de aportar. Eso no me impide hacer el filtro. No me impide esforzarme con la info recibida y armar por mí mismo el rompecabezas. No me impide pensar. La guerra por la mente y la zombificación de masas en la actualidad con la invasión de Rusia a Ucrania como cereza del pastel se hace más que evidente para el buen pensador. La zombificación de las masas avanza a pasos agigantados con efectividad espantosa. Así se hace notable masivamente que en cuando los medios de comunicación ya sean oficiales o alternativos presentan cualquier información de impacto agendada se cree en la mentira y no se cree en la verdad. Parece fácil de entender. Veamos a ver si es así de sencillo como quizás usted acaba de concluir.
Cuando se nos miente muchos piensan que es verdad, y, cuando se nos dice la verdad los mismos anteriores y otro tanto piensan que es mentira. Aquellos quienes creen en la mentira se convierten en enemigos de los que no creen dicha mentira y que son aquellos que se ven la verdad cuando les mienten. Al mismo tiempo estos últimos que creyeron en la mentira, imposibilitados de ver la verdad, cuando les dicen la verdad, concluyen que les mienten, no creen en la verdad y ratifican su enemistad con el primero, es de ir con aquel que ahora sí cree en la verdad. Tanto en un caso como en el otro, quien cree en la mentira escapa de la verdad a toda costa y le molesta como luz a los vampiros. Parece fácil de entender, pero no lo es. Y no lo es porque las masas son incapaces de analizar y concluir racionalmente. Específicamente hablando. Así se tiene que, cuando los medios oficiales mienten, las masas les creen como si fuese verdad irrefutable. Al mismo tiempo medios alternativos proponen la verdad razonable y hay disidentes que creen en dicha verdad. Pero como nada es puntual y las agendas de conflicto nunca cesan ni dan descanso, suceden nuevos eventos y los medios oficiales acomodan convenientemente por directriz comunicar verdades que ahora los medios alternativos disidentes y sus seguidores descalifican la verdad que ahora dicen quienes antes mentían y ahora como opositores que siempre se supone fueron de la media oficial inicial, ahora propagan mentiras y engaños igualmente agendados. Es decir, se invierten los papeles del borrego idiota. La mentira se mueve de un lugar a otro, al mismo tiempo que se consolidan confusiones y caos informático con la verdad cambiando de lado con matices controlados. No obstante hay que resaltar que la extracción de verdad, por pequeña que sea administrada y entregada por el poder a las ineptas masas cretinizadas, debe ser reconocida y buscada como un tesoro. No vendrá en grandes cantidades, ni de forma generalizada y clara. Vendrá de formas confusas en una maraña de caos casi que indescifrable, por lo menos para las mentes negligentes y zombificadas incapaces de escapar de su costumbre de pensar en blanco y negro por exclusión, impedidas de pensar, de investigar, de construir contexto, de ver más allá de sus narices y de esforzarse por ello. Vemos de esta manera mentes completamente adoctrinadas por una ingeniería social de siglos que rinde sus frutos hoy día de formas cada vez más perfeccionadas en una sociedad global distópica de fantasía completamente esclava que no puede pensar por sí misma. El eslogan, el aforismo, el fanatismo, el refrán, lo simple, el dogma, el meme, la doctrina, el prejuicio, lo irracional, el cinismo, el ego, la sumisión al poder, imaginaciones, la reactividad automática, etc. y lo profundamente imbécil es la norma. Se constata con miles y miles de ejemplos verificables tanto personal como informáticamente. Aquí en redes es el estándar. El espectro de CEOs de zombificación es muy amplio y hay para todos los gustos. Bajo estas perspectivas y evidencias se podrían traer a colación como ejemplos infinidad de eventos contundentes que gracias a las redes sociales están al alcance del dedo. Y si digo infinidad es porque no se trata de algo nuevo y coyuntural. Hoy día lo podemos verificar simplemente viendo y leyendo publicaciones y sus comentarios respectivos en cualquier red social, empezando por esta de Facebook. Pero no se trata solamente de redes sociales, que muchos calificarán como argumento estúpido, sino de las evidencias que no solo hoy día, sino históricamente han modelado de forma sustancial, dramática y contundente nuestras vidas personales y de la sociedad en todo el planeta acorde a paradigmas y comportamientos cada vez más irracionales, torcidos, violentos, degenerados y demás similares como consecuencia precisamente de la ingeniería social que se ha ejecutado en nuestras mentes. La irracionalidad sociópata nos invade y es el nuevo estándar. Todo parece y se acepta como normal y deseable. Se califica como tolerancia, cuando en realidad es completamente intolerancia, agresividad y violencia. La simplificación y carencia de análisis a la versión preferida de cada cual se aborda y acepta sin filtros, sin contextos comparativos, sin evidencias de hechos, parcialmente según preferencia y prejuicio, con irresponsabilidad, sin conocimiento y de forma cínica y atrevida. En el mejor, o quizás peor, de los casos se milita a favor de la versión más conveniente, ya sea por filiaciones, por traición, por lavado de cerebro, por activismo partidista pagado legal o corruptamente, por ejemplo periodistas, trois pagos, burócratas, fanáticos sectarios, nacionalismos ignorantes, funcionarios de ONGs, defensores políticos de supuestos derechos humanos que no son sino herramientas globalistas de diseño, masivo de paradigmas de ingeniería social, etc. Las listas de intereses corruptos deshonestos para tomar partido con mentiras y engaños son muy numerosas y de todo tipo. El mundo lo testifica por todos lados en cualquier rincón del planeta. Negarlo solo confirma la afirmación o es infinita ignorancia hipnótica típica de borrego esclavo sumiso y obediente del sistema, sea cual sea. El espectro, igualmente puede tener muchas variantes de grises que serían muy extensas de describir.
Sin duda aquí calificarían personas que realmente están convencidas de sus convicciones partidistas o de opinión, pero que en nada se podrían justificar al confrontar el conocimiento y objetividad requerido, además de los aspectos morales en discernimiento entre el bien y el mal sin los prejuicios del relativismo corrupto. Esto último es casi inexistente, pues exige el conocimiento de la Torá. ¿Y quién la conoce o le interesa? Pero ese no es tema a tratar aquí de forma explícita por ahora. Demostrar el tema de zombificación de la mente no es ni simple, ni cuestión de afirmaciones o descalificaciones blanco o negro. Y tampoco se puede clasificar o direccionar hacia grupos específicos de personas. Está presente infectando a todo el mundo y toda actividad. Se defienden de intereses personales, zonas de confort, egolatrías, ideologías corruptas, burbujas, precondiciones existenciales y todo tipo de corrupciones de alma, mente y cuerpo. Las versiones parcializadas salidas de contexto y disociadas de los hechos principales se usan como justificativos a lo injustificable. Sería imposible hacer menciones que abarquen de forma explícita con ejemplos y análisis todo lo implícitamente citado anteriormente. Se aplica para ejemplificar la incoherencia de pensamiento y adhesiones tanto para aspectos de controversia en cualquier evento de actualidad, público, político, educativo, social, etc., sino más ampliamente a cualquier interacción personal de nuestras rutinas y decisiones diarias en todo sentido. Y si se quiere entender más específicamente a qué me refiero, imagine, si el caso aplica, su experiencia personal de discusión con su esposa, o hijos, jefes, etc., en algún conflicto o hábito donde las dos partes pareciese que hablan idiomas diferentes. Uno habla de un problema específico y el otro de eventos pasados disociados al conflicto. Al final en la discusión se termináis argumentando cualquier cosa diferente a la causa principal de discrepancia y aumentando el enfrentamiento incluso a niveles de violencia. Así que analizar en detalle ejemplificaciones que demuestren estas realidades cada vez peores en su infinita manifestación es imposible, como ya se dijo. No se terminaría nunca. Pero sí que se pueden citar algunos ejemplos de actualidad bien ilustrativos. Lo que hemos vivido en los 2 últimos años con referencia a los absurdos evidenciados con la agenda de la sopa china bien puede ser el punto de partida más explícito reciente. Sin embargo, no me voy a referir a las miles y miles de incoherencias que han salido a la luz y siguen saliendo al respecto. Quiero resaltar las que se destacan ahora con la invasión de Rusia a Ucrania y que, efectivamente, se correlacionan estos aspectos mencionados de irracionalidad con lo que se viene arrastrando de atrás con la pandemia. En conclusión, no porque ésta se haya destapado la cara de la moneda globalista que durante años ha operado en las sombras en Occidente, significa que se deba avalar a la otra cara de la moneda con monstruos como Putin. Lo que no dicen quienes denuncian este lado, son las interminables acciones similares y peores de los rusos, chinos, árabes, cubanos y demás similares que han causado muerte en decenas y decenas de países con sus intervenciones. Está documentado ampliamente y se vive desde hace más de 100 años con estos tintes dialécticos entre derechas e izquierdas, y que los tontos son incapaces de comprender. No lo supiésemos aquí en Colombia con más de 100 años de violencia generada por la izquierda infiltrada y financiada por rusos y chinos. Violencia que ha dejado más de 400.000 muertos en los últimos 50 años y más de 10 millones de víctimas desplazadas. Violencia que ha actuado con las agendas de izquierda rusa que adoctrina a colombianos mamertos y parásitos de la sociedad que viven allá durante años como cabezas ideológicas de lavado de cerebro que inundan todas las universidades en Colombia y que en un par de meses subirán a la presidencia de Colombia un guerrillero confeso del M-19 de manera abierta, no camuflado como lo han sido todos los anteriores, y cuya vida ha estado asociada a todo lo que conocemos de métodos de toma del poder. Esos son los colombianos que dan sus versiones marxistas desde Rusia sobre lo que sucede en Ucrania, que son entrevistados y replicados en redes como revelación de hechos. Si aquí en Colombia han falsificado todo, empezando por la verdad y todas las caretas nauseabundas de derecha con que nos han engañado siempre. Cuando los comunistas y genocidas se quitan la máscara ya no tienen por estrategia engañar en sus identidades. Lo hemos visto en Australia, Francia, Canadá, toda Europa, etc. La parte grotesca ya es ejercida de frente y en su peor versión, pues ya no tienen aparentar. Eso es Putin. Y sucede en toda la Latinoamérica. ¿O es que no lo han visto? Y sucedió en toda África y en Asia, etc. Acaban con todo. Y son los mismos aplaudidos rusos que los imbéciles avalan. Y también son los chinos. La ignorancia es indignante. Y cada vez más se toma todos los espacios. La guerra mediática está más que ganada por las huestes del mal. Se verifica en todo sentido. Y así tenemos todo lo mencionado anteriormente sobre quienes aquí se denuncia que supuestamente hasta no hace mucho luchaban por destapar las mentiras de la izquierda, tanto aquí en Colombia y en otros lados,
quienes descifraban las farsas de la derecha y sus caretas criminales dialécticas de izquierdas sucias y homicidas, quienes descifraban toda la farsa de la sopa china y asociación global, sí, incluyendo al genocida Putin y a Trump, ahora aplaudiendo el régimen ruso criminal de izquierda que ha llenado el mundo de sangre, mucho peor a lo que denuncia el video, pero 1000 veces peor, aplaudiendo al infernal Putin llamándolo salvador del mundo y desconociendo los antecedentes y rastros de sangre de semejante persona. La ignorancia y el absurdo es delirante. Al final todos estos áuricos de los execrables se destapan en su esencia nazi. Todo el mundo direccionado a convertirse en nazi, pero no todos son iguales. Hay unos peores que otros. La pregunta es, ¿cuáles delirios son los peores y más psicópatas? Yo sí lo tengo claro. Deduzca el suyo. Quizás si ha llegado hasta aquí, ha leído todo lo escrito y ve los videos y enlaces referenciados, quizás y solo quizás pueda entender la conclusión final que a continuación dejo a su criterio. Quizás se percate de la importancia de entender los tiempos que vivimos y su responsabilidad para discernir el bien del mal. De cualquier manera, se acabó el tiempo. El juicio está cerca. El sabio sabrá y actuará en consecuencia. El necio seguirá en su locura, su fin vendrá y lo alcanzará, y él ni siquiera lo verá venir. En todo, hay un tiempo y un propósito bajo el cielo. Hay un tiempo para la paz, y luego hay un tiempo para la guerra. ¿Sabe qué hora es? Hace mucho tiempo, el sabio rey Salomón contempló el movimiento de los acontecimientos en el mundo, así como los cambios en las actitudes y comportamientos de los seres humanos. Lo que descubrió, lo que vio, no le gustó. Compartió su sabiduría y perspicacia en sus escritos, en libros como Proverbios, Misei, y Eclesiastés, Coelet. Ambos son textos bíblicos bien conocidos y escritos en un espíritu de inspiración divina. Estos libros dan testimonio claro de la vanidad de la búsqueda humana desenfrenada de adquisiciones materiales. Lo que sea que uno gane, eventualmente lo perderá. Todos podemos ver que lo que se construye eventualmente se destruye. La sabiduría nos muestra la naturaleza transitoria de las cosas transitorias. Esta es la manera de las cosas. Los tiempos también son cosas que siempre están sujetas a cambios. El que es sabio busca conocer y comprender los tiempos. El que es sabio busca conocer y comprender el movimiento. Aquel que conoce los tiempos y los movimientos, en el mundo y dentro de sí mismo, actúa con premura concordante, para estar en el lugar correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. El rey sabio nos enseñó cómo el universo, el que está dentro de nosotros y el que está fuera de nosotros, debe existir en un estado de equilibrio ordenado y definido por Dios. Cuando se mantiene el equilibrio, todo está en paz y armonía. El crecimiento es entonces natural, y también lo es la prosperidad. Sin embargo, cuando se perturba el equilibrio, se pierden la paz y la armonía, el crecimiento cesa y la prosperidad termina. Cuando los seres humanos pierden de vista el equilibrio interior, crean caos, caos dentro de sí mismos y caos en el mundo. Y a medida que surge el caos, también surge la fuerza natural opuesta, aquella que restablece el equilibrio. El sabio rey Salomón vio todas estas cosas. Conocía el estado primordial de equilibrio y nos enseñó cómo abrazarlo y mantenerlo. También vio el caos generado por los humanos. Vio el daño que causa. Vio y conoció la necedad de sus semejantes, cada uno de los cuales persigue sus placeres y deseos, sin tener en cuenta cómo tales actividades alteran el equilibrio natural. El rey sabio vio lo que sucede cuando los necios gobiernan el mundo. Lo primero que hacen es suprimir a los sabios, y así muere la sabiduría. A medida que muere la sabiduría y reina la necedad, surge y crece un terrible desequilibrio. Eventualmente, como un volcán dormido, el balance natural despierta, entra en erupción y restaura el orden. Se barre lo viejo para dejar lugar a lo nuevo. Los tontos mueren. Todo lo que han creado y hecho está perdido. La tierra se limpia. Solo entonces la sabiduría es restaurada y cargada con la tarea de reconstruir el bien que se había perdido. El que es sabio aprende de la naturaleza. Uno puede ver el ascenso y la caída, el nacimiento y la muerte de todas las cosas. Uno puede ver, si elige mirar, así igual a como, de hecho uno elige lo contrario, es decir, no ver nada. La búsqueda de placeres y deseos antinaturales es una tontería en el mejor de los casos y una locura en el peor. ¿Por qué uno perseguiría lo que al final, y en el camino, le causa mucho daño? Porque de hecho, el rey sabio vio los caminos de sus semejantes y se lamentó por su falta de sabiduría. Como el buen hombre que era, dedicó mucho tiempo a enseñar sabiduría a todos los que venían y la abrazaban. Pero ay, ¿cuántos vinieron a abrazar la sabiduría y a desechar los caminos de la necedad? Cada vez eran menos los números que crecían. Y así, el rey sabio se puso triste y abatido. Durante muchos siglos han surgido otros sabios que también han escrito libros de sabiduría natural. Escribieron para amonestar a todos los que presten atención.
¿Cómo acaso podría amonestar a los que se enojan en automático cuando escuchan lo que no les gusta? ¿Cómo acaso podría amonestar a los que replican inmediatamente con insultos y burlas? ¿A los que salen huyendo con el primer rayo de luz de advertencia? Escribieron para advertir a sus lectores que todos y cada uno de los deseos perseguidos sin sabiduría están plagados de peligros de autolesión. Sin la sabiduría como guía, eventualmente uno terminará en un lugar donde no quiere estar, un lugar del cual no podrá salir sin la mayor de las dificultades. ¿Qué lugar es este? ¿Acaso un fila para pincharse? ¿Acaso en las filas de adoración a nazis? ¿En el infierno? Les han dado muchos siglos de advertencias, y todavía el tonto reina supremo, arrogante en su posición, jactancioso y orgulloso de que su necedad durará para siempre. Los poderes superiores observan con paciencia. Con sabiduría superior ellos conocen los caminos de la humanidad. A los ojos del cielo, toda la humanidad es como niños traviesos que necesitan una nalgada. Estamos siendo observados en nuestras acciones y lecciones. Estamos siendo observados por la providencia en nuestras actitudes, adhesiones y decisiones. Estamos siendo calificados por nuestras capacidades y esfuerzos por discernir el bien del mal, por nuestras luchas a favor de la verdad, por nuestra búsqueda del discernimiento. Estamos siendo juzgados en todos los aspectos. Cuando llega el momento de la intervención, el niño salvaje se niega a detenerse y aprender. Entonces, la madre naturaleza y el padre cielo regañan y castigan a sus hijos. El castigo no se ejecuta con ira, sino con amor, pero también con juicio. Su propósito es traer corrección, para que el niño salvaje pueda madurar y transformarse en un adulto consumado. El que tenga oídos oirá estas palabras. El que tenga ojos verá. No lo digo yo. Son exhortaciones bíblicas. Estamos aquí ahora mismo. Vivimos en un mundo de desequilibrio arrogante. Vivimos en una época en la que reina la tontería y la sabiduría es silenciada y borrada de la mente y la memoria de la gente. Y se piensa que la madre naturaleza, que los poderes angelicales delegados servidores del Todopoderoso y que Dios mismo no ve nada y se preocupa menos. Usted agrega insulto a la injuria incluso negando que hay un Padre Celestial que ha ordenado el orden natural. Cuando el Padre Celestial y la Madre Naturaleza, las leyes físicas que nos regulan, por designio divino, desean castigar a sus hijos descarriados, lo primero que hacen es eliminar cualquier sabiduría que quede en las mentes y pensamientos de los líderes humanos. Esto deja a los líderes de las naciones y sus seguidores adeptos actuando sin cautela, sin sabiduría y con temeraria indiferencia. Sí. Allí se encuentra la mayoría de la humanidad actualmente, si no es que totalmente, avalando lo execrable, lo criminal, a genocidas, lo inaceptable. Y además con presunciones de luchadores y poseedores de la verdad. Ahí en las profundidades del fango escupiendo mentiras sin responsabilidad alguna. Y los medios se les han proporcionado a la distancia del dedo. ¿Está empezando a entender todavía? Aquí es donde estamos ahora. Durante demasiado tiempo, hemos empujado y empujado, contra los límites naturales. Hemos insultado, mentido, distorsionado, manipulado, burlado, abusado y hasta violado a nuestra madre tierra, las leyes y sistema operativo que nos regula. Hemos atacado y buscado destruir a nuestro Padre Celestial. Hemos buscado destruir a nuestros padres naturales, todo porque ellos nos enseñaron a no hacer cosas malas. No hemos escuchado. Y ahora debemos pagar el precio de nuestra arrogancia colectiva. En las religiones siempre ha existido el concepto de que los seres humanos pecan ante Dios. Y nos burlamos tanto de lo primero como de lo segundo. No hay pecado, no hay Dios. Y lo negamos con arrogancia y cinismo. Dios en el cielo nos ordena un camino, y ya sea en debilidad o en rebelión, desobedecemos y caminamos en contra del camino natural. Cuando pecamos, Dios toma nota. Cuando nos rebelamos, Dios ve y sabe. Cuando actuamos de manera que nos dañamos a nosotros mismos y a nuestro planeta, la paciencia solo puede estirarse hasta el límite. Presta atención a los tiempos. Sepa que hay tiempos de paz y tiempos de guerra. Debe prestar atención para saber qué hora es hora. Si es tiempo de paz, genial. Salga y juegue. Pero si es hora de la guerra, entonces prepárese. Sea inteligente y no se convierta en negacionista. El mundo está lleno de negacionistas de una cosa y de la otra. De los que dicen que no pasa nada, de los que afirman que la vida es bella, y lo es, pero no justo ahora, de los que buscan la nueva normalidad, de los que dicen alistarse para la guerra pero en lado equivocado, de los que no quieren escuchar, arrepentirse ante Dios de su tolerancia hacia lo que no se debe tolerar. Por ejemplo, de adorar genocidas tanto de un lado, como del otro. Y ese es tan solo el principio de una larga lista que usted mismo desconoce de usted. Cultive su sensibilidad a la transmisión divina. Escuche la voz interior decirle, aléjese de los lugares inmundos y de los pueblos inmundos. Aléjese de lo que debe ser limpiado.
Aléjese de lo que debe ser eliminado. Aléjense, protéjanse. Sea como Noé, encuentre sus arcas modernas. Las nuevas aguas de la inundación pronto estarán sobre nosotros. Sea consciente y prepárese, o será arrastrado por ellos. ¿De qué sirve que los buenos perezcan con los malos? Pero esto sucede todo el tiempo porque los buenos se niegan a abrazar la sabiduría que es necesaria para salvar sus vidas. Hace mucho tiempo, el sabio rey Salomón vio y supo todo esto. Nos advirtió de nuestras propias vanidades y concluyó sus libros de sabiduría diciendo que el temor de Dios, el que lleva a uno a la sabiduría y al comportamiento recto, es la búsqueda más grande de todas. El que abraza esto vivirá y prosperará, el que lo rechace ya está perdido y será barrido. El tiempo está sobre nosotros, ahora. Abrace el cielo, conozca los caminos de Dios. Eso significa que los debe buscar, estudiar, comprender, comprometerse. Escuche la voz interior, si es que todavía hay posibilidad y no la ha ahogado completamente, quizás todavía no está en lado ya irreversible de los malvados que perecerán. Muévase como lo indique su nuevo conocimiento y sentir de Dios. Vea a dónde lo lleva. Elija ser sabio o seguir siendo tonto, de cualquier manera, se acabó el tiempo. El juicio está cerca. El sabio sabrá y actuará en consecuencia. El necio seguirá en su locura. Su fin vendrá y lo alcanzará, y él ni siquiera lo verá venir. Oh, bueno, unámonos al rey Salomón y lamentemos la vanidad de todo esto. El rey Salomón dijo, el que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Proverbios 18:2.9. Expliquemos esto a manera de conclusión a partir de un ejemplo anecdótico y que además es repetitivo por experiencia. Un amigo mío compartió recientemente conmigo lo decepcionado que estaba de que cuando anunció públicamente una gran oportunidad, que tantos afirmaban que querían, muy pocos respondieron. Le respondí con una declaración de la Biblia: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Parece que muchos afirman que quieren algo, pero cuando se trata de ponerse a trabajar para adquirirlo, muy pocos realmente toman la carga y la siguen. Muchos escuchan la llamada, pero muy pocos responden a ella. En lugar de estar decepcionado, le dije, así es como es. Mucha gente habla, poca gente actúa, aún menos hacen los esfuerzos necesarios para tener éxito. Y nos preguntamos, ¿por qué disminuye el número de justos? Pero más importante aún, ¿qué significa actuar? ¿En qué consiste que nos pongamos en acción? ¿Cómo respondemos al llamado con la acción? ¿Significa que debamos ponernos en actividad física para hacer algo que concluimos es una obra de bien? ¿Significa dar caridad a los pobres como si ello fuese suficiente para lavar nuestras conciencias? ¿Son acaso actividades de este tipo y nuestras presunciones de ser buenos ciudadanos civilizados y respetuosos la exigencia que se nos demanda del cielo? Explicar o dar la adecuada respuesta a este significado desde los términos celestiales de la Torá sería muy extenso. Lo he explicado en mis libros y artículos que he compartido en redes desde hace un buen tiempo. Podría reseñarlo aquí, pero me desviaría del tema. Cuando se pide a las personas que actúen por tal o cual causa, quienes toman medidas a menudo lo hacen solo en los niveles más superficiales. Sin embargo, cuando se trata de los cambios de transformación reales que uno necesita para realmente hacer una diferencia en su vida, muy pocos hacen los sacrificios necesarios. Sepa que hacer dichos sacrificios solo se consiguen siempre y cuando usted haya alcanzado los niveles mínimos requeridos de entendimiento. Este se consigue siempre y cuando usted tenga el conocimiento fundamental exigido. Adquirirlo solo es posible a través del estudio de la Torá, a través del discernimiento y diagnóstico de la realidad, a través de la capacidad de distinguir el bien del mal. Y ese es a duras penas el primer paso que nos permite escoger la vida y no la muerte, como se nos exige en la misma Torá por designio divino. Es fácil hablar de un buen juego, es más difícil jugar uno. Es aún más difícil darse cuenta de que de lo que estoy hablando no es de un juego. Es la vida real, y la realidad de las realidades. Nuestra misión va mucho más allá de las diferencias superficiales y platónicas que todos estamos tan convencidos de que nos dividen fundamentalmente. Sin embargo, la realidad es que todos estamos en el mismo barco y todos estamos sujetos a la misma tormenta. Lo que afecta a uno afecta a todos, y así uno puede tener una influencia sobre todos. Todo lo que uno tiene que hacer es volverse lo suficientemente fuerte para ser una influencia en lugar de ser uno de los muchos que son influenciados. ¿Pero qué clase de influencia? El mundo y la realidad está atestada de influencias malignas. Se podría afirmar que es totalitaria dicha influencia maligna. ¿Y qué es acaso una influencia positiva? ¿Lo que nuestra imaginación e ignorancia nos dicte? ¿Cómo ser una influencia verdaderamente positiva acorde a la ley divina? Que los seres humanos liberemos o no nuestras extraordinarias reservas internas de poder depende mucho de cómo vivamos nuestras vidas. Esencialmente,
Si vivimos bien y de acuerdo con el conocimiento de la Torá, podemos desatar poderes humanos innatos y limitados. Sin embargo, si elegimos vivir mal, terminamos sofocando nuestros poderes internos y reprimiéndolos. Cuando no liberamos nuestros poderes internos innatos y los usamos para nuestro propio mejoramiento personal, otros más siniestros vienen a manipularnos, a obtener acceso a nuestros poderes internos y extraerlos, explotarlos y usarlos contra nosotros para su propio beneficio. Propósitos nefastos. Con razón dijo el rey Salomón, Proverbios 18:2.9, el que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Cuando no trabajamos para nuestro propio mejoramiento, esencialmente nos rendimos a una fuerza que trabaja para nuestro daño. Esta es la razón por la cual las personas complacientes nunca ven que sus vidas mejoren. Sea complaciente con el mal y piense que no hay consecuencias en su vida. Tarde o temprano las consecuencias le estallarán en su cara. Solo aquellos que hacen un esfuerzo constante ven resultados constantes. Una vez que nos cansamos del esfuerzo, perdemos nuestra ventaja. Si no hacemos los esfuerzos adicionales para renovar nuestro filo, continuaremos deslizándonos por un precipicio que nos llevará a las profundidades de la depravación, la depresión y la esclavitud. La sociedad actual está a punto de tocar el fondo de esta espiral descendente. Y cuando golpee, será con una gran explosión destructiva. Puede ser la voluntad de Dios derribar nuestra actual sociedad corrupta para que se pueda construir una mejor que tome su lugar. Sin embargo, con la caída de una cosa, nada bueno sale de ella durante mucho tiempo. Si nuestra sociedad actual se derrumba bajo la creciente tensión de las divisiones y los disturbios, entonces podemos estar seguros de que lo que seguirá durante varios años no será más que apocalíptico. Sí, podríamos suponer en el mejor de los casos que al final surgirá el bien, pero el surgimiento del bien lleva mucho tiempo, y, mientras tanto, el peor de los males, peor que cualquier cosa en el presente, reinará supremo. También podríamos suponer que realmente nunca haya un fin de los días, que los días y el tiempo seguirán marchando. Sin embargo, no hay ninguna promesa de que las cosas, como están ahora, continúen. Cada gran sociedad que ha surgido alguna vez finalmente se ha derrumbado, y por lo general en una bola de llamas. Sin embargo, la vida continúa. La vida sigue de otra manera, pero sigue. Eso también lo podríamos suponer. Pero ¿realmente a qué le estamos apostando en nuestra ignorancia? Hay quienes pueden abrazar el futuro y vivir. Luego, están aquellos que se aferrarán al pasado y se hundirán con el barco que se hunde. Desafortunadamente, la mayoría está destinada a hundirse y ahogarse. Esto se debe a que, aunque es posible que hayan escuchado el llamado a vivir y marcharse, en cambio, eligieron ser complacientes y quedarse quietos. El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Muchos son llamados, pero pocos eligieron atender al llamado y hacer lo que se requiere de ellos para vivir. ¿Qué hay que hacer? Empiece por tratar de comprometerse con el entendimiento de la realidad y de su vida. Y esto no se hace con imaginación. Es por eso que hoy en día, la mayoría de las personas son como muertos vivientes. Sus cuerpos pueden estar vivos, pero sus almas están muertas. Dios no quiere un mundo lleno de zombies mentales. Cuando esto ocurre, Dios simplemente manipula el cuerpo político mundial y hace arreglos para que la humanidad se limpie. Se eliminan los zombies y se recuerda a los restantes lo que significa ser humano, luchar y salvaguardar la propia vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La soberanía absoluta siempre pertenece a Dios y no obstante también es una responsabilidad individual. Aquel que es negligente en su trabajo en lugar de no hacer nada, en realidad está siendo destructivo. Todos tenemos una obligación primaria y es la de rechazar el mal de todas las formas posibles. Empezando con entender dónde está el mal, dónde el bien y no quedarse callado. Todo en el universo está en un constante estado de movimiento. Cada molécula de nuestro cuerpo está en constante movimiento. Cada pensamiento en nuestra mente está en constante movimiento. Cuando no nos movemos en los caminos ordenados para nosotros por el cielo, descuidamos el trabajo que Dios nos ha asignado. Con fantasía jamás podremos hacer nuestro trabajo. Relajarse en el trabajo crea turbulencia. Es esta turbulencia que creamos que cuando crece lo suficiente, termina destruyéndonos. Creamos nuestro propio destructor. La falta de trabajo exitoso en nuestras manos es lo que, al final, nos acaba. Dios no nos destruye. Hacernos un buen trabajo al hacer esto nosotros mismos. La superación individual es nuestra mayor obligación y responsabilidad como seres humanos. Nuestras diferencias, sean cuales sean, deben volverse secundarias, para que el bien mayor, que nos une, pueda realmente unirnos para servir a la causa superior de Dios. ¿Acaso se esfuerza usted por entender su mundo y anticiparse a los infinitos valores en conflicto que podrían presentarse en su vida? ¿Siquiera sabe lo que es un valor en conflicto? ¿Conoce sus jurisprudencias?
Todo el mundo tiene sus problemas y sus distracciones. Estos lo pondrán a dormir y lo pondrán en una tumba temprana. Si esa es su elección, continúe como está y permanezca dormido. Pero para el resto, los durmientes deben despertar. Hablar es barato. Solo las acciones hablan. ¿Qué está haciendo? ¿Es usted un flojo en su trabajo o es usted diligente? Los resultados serán reveladores. ¿O es usted un hijo de Dios o un hermano del destructor? Lo que hace elige por usted. Por lo menos no siga avalando criminales. La conexión cuántica benefactora depende de usted. Se dejan enlaces de contexto. Analice cada enlace y la información que se publica. Contexto sí hay muy abundante. Se podría seguir ejemplo.